Y la retroalimentación positiva, en la retroalimentación positiva necesitamos estimular el efecto, ¿no? El producto, la hormona va aumentando hasta que se alcance un cierto nivel en el tejido diana. Por ejemplo, la hormona luteinizante, ¿no? Cuando va a formar el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces en el periodo de la ovulación va formando el cuerpo lúteo. Entonces la hormona luteinizante comienza a producirse y comienza a producirse más y más hasta que forme el cuerpo lúteo. Cuando forma el cuerpo lúteo, recién desaparece, ¿ya? O disminuye su nivel normal. Entonces, pero esa es la retroalimentación positiva, ¿ya? Es la retroalimentación positiva. Si es que esto se mantiene por algún motivo, entonces ahí viene un efecto dañino. Entonces, ¿y cómo controlamos también la secreción hormonal? Aparte de la retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, tenemos algunas variaciones cíclicas en algunas estaciones, ¿no? Cambios estacionales. En etapas del desarrollo humano, por ejemplo, ¿no? En la pubertad, la adolescencia, en la menstruación, en la ovulación, todo eso, ¿sí? En el envejecimiento van bajando algún tipo de hormonas, ¿no? Por ejemplo, los hombres comenzamos a producir menos testosterona conforme ya vamos envejeciendo, ¿no? El ciclo diurno en el ciclo diurno se llama circadiano, ¿no? Ritmo circadiano, ¿no? Hay hormonas que tienen un pico durante el día y después disminuyen, ¿no? Es el ciclo diurno, el ciclo circadiano. Y en el ciclo del sueño, la más clásica pues, es la hormona del crecimiento, ¿no? La hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento tiene su pico de desarrollo, de formación, de secreción en el primer tercio de la noche y es fotosensible. O sea, los que se han quedado chiquitos porque sus papás los mandaban a dormir muy tarde, ¿no? Muy tarde, ¿no? Entonces, es increíble cómo eso puede influir en puede haber influido en toda una generación en diferentes lugares, ¿no? Eso es educación simplemente, ¿no? Como los japoneses han crecido, aparte de la alimentación, han crecido en estos últimos años. Ustedes tienen japoneses más grandes que los latinos, son los que han comenzado a quedar más chiquitos antes de los africanos, ¿no? Todos los asiáticos son más altos ahora, ¿no? Y antes, hace 50 años, los asiáticos eran más pequeños, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Educación, ¿no? O sea, los niños en su etapa de crecimiento hasta la adolescencia, 18, 19 años, tienen que ir a dormir temprano, pues no es que papá, yo quiero quedarme hasta las 11 de la noche, 11 de la noche, que mis amigos se quedan. Ustedes se crean hábitos, le crean hábitos a los chicos y vamos cambiando la generación, ¿no? Le crean hábitos y van comenzando a dormirse más temprano, ¿no? Aprovechan esa secreción de la hormona del crecimiento más su alimentación, porque la hormona del crecimiento no trabaja solita, ¿no es cierto? ¿Qué requiere la hormona del crecimiento? Requiere péptidos, ¿sí? Requiere proteínas para formar musculatura, requiere insumos para comenzar a formar huesos más largos, músculos más fuertes, ¿no? Y comenzar a hacer que crezca. Aparte de eso ya viene el ejercicio, la dieta, etc., ¿no? Entonces, pero es cuestión de educación. Y el ciclo del sueño es la etapa más característica de la hormona del crecimiento, ¿no? Bueno, también la parte genética interviene, ¿no? Tampoco vamos a pedir que, ¿no? Pero que un papá que mida 1,60 m y que su hijo mida 1,70 m, 75 m, ya hizo un buen trabajo ahí. O que vaya a ver al vecino cuánto mide el vecino, ¿no? Entonces ya hemos hecho los transportes, ¿no es cierto? Los péptidos y las catecolaminas se transportan por la vía sanguínea, ¿sí? Se disuelven en el plasma, ¿no? En el plasma y llegan directamente a los capilares. Y las hormonas esteroideas tienen que unir a proteínas plasmáticas, menos del 10% están libres, menos del 10%, ¿sí? Y bueno, estas proteínas a las cuales se unen estas hormonas esteroideas, las protegen y hacen algo así como de depósito. Recuerden que estos péptidos y las catecolaminas estaban en vesículas, ¿no es cierto? Encerraditos en su célula, listos para ser liberados en el momento que se necesite. Y dijimos que los esteroides y las hormonas tiroideas
no se depositaban tanto, sino que eran liberados rápidamente, no se depositaban. Pero ¿quién las protege cuando son liberados? Una forma de almacenamiento es la unión a proteínas plasmáticas. La unión a proteínas. ¿Ya? Entonces esta unión a proteínas retarda en algo su efecto. Bueno, y entonces cuando nosotros vamos a ver la concentración, ya dijimos que en picogramos, nanogramos, microgramos, hasta miligramos, ¿no? Esta tasa de secreción hormonal está controlada por todos esos factores. La tasa de eliminación hormonal se refiere a una tasa de aclaramiento. Quiere decir, cuánto se va eliminando de la hormona por segundo, por minuto, y cuánto es su concentración. Entonces lo vamos midiendo periódicamente. Y eso nos hace las tasas de aclaramiento de las diferentes hormonas. En cuánto tiempo es su vida media y se van desapareciendo en nuestra circulación. Igual van cambiando desde menos de un minuto, como la angiotensina 2, ¿no? Los esteroides suprarrenales 2 a 100 minutos, y las hormonas tiroideas viven hasta una semana prácticamente en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, esa tasa de aclaramiento va cambiando, y es cuánto va desapareciendo, y vamos viendo las concentraciones periódicamente y vamos viendo cómo va desapareciendo. ¿Y cómo se eliminan? Pues los metabolizamos en los mismos tejidos, ¿sí? Se une algún tejido y desaparece, y la hormona se queda unida al tejido y ya desaparece la circulación. Gran parte de las hormonas necesita que el hígado funcione bien para ser eliminado por la bilis, sobre todo las hormonas liposolubles, sobre todo los esteroides, ¿ya? Necesitan un excelente manejo hepático, una excelente función hepática para ser eliminados. Si no, vamos a ver en el transcurso de estas semanas cómo se va alterando el funcionamiento del organismo si es que no funciona bien el hígado. Y la excreción renal, la mayoría son excretadas por la orina. Y entonces, ¿cómo actúan estas hormonas? Como les dije, esta clase es, para la siguiente ya solo vamos avanzando cada hormona, cada grupo de hormonas. Necesitamos receptores hormonales. ¿Ya? Estos receptores hormonales a veces hacen una señal dentro de la célula, y activan otra función, ¿ya? O a veces necesitan que se active un segundo mensajero, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Viene la hormona y actúa sobre el receptor, ¿sí? Y este receptor transforma la membrana celular, o transforma el receptor nada más, y entonces le hace una señal dentro de la célula, ¿sí? Una señal dentro de la célula. El mismo receptor u una proteína análoga al receptor, que esté pegada al receptor, ¿sí? O este receptor se transforma y activa a un segundo mensajero, y este segundo mensajero es el que produce el efecto dentro de la célula. Esto que estamos aprendiendo es utilizado por casi todos los fármacos que tenemos en la circulación, que tomamos nosotros normalmente, ¿ya? Casi todos usan este tipo de... Entonces, los receptores hormonales son proteínas, ¿no? Son proteínas que están en la superficie celular a veces, ¿ya? Y están en gran cantidad, de 2000 hasta 100.000 receptores puede haber en una célula. Son de gran tamaño, ¿sí? Y cada receptor es para una hormona en específico. Pueden estar sobre la superficie de la membrana celular. Entonces, las hormonas, como las hormonas peptídicas y las catecolaminas que dijimos que estaban libres en el plasma, llegan y actúan sobre su receptor que está encima, sobre la superficie de la membrana celular.
otras hormonas, otros receptores están en el citoplasma. Y si están en el citoplasma, quiere decir que necesita pasar la barrera de la membrana celular. Entonces necesitan ser liposolubles. Y entonces en el citoplasma están los receptores de las hormonas esteroidales, ¿no? Y en el núcleo, después de una serie de transportes de la globina que fija las hormonas tiroideas y que las lleva hasta las células, la célula va a pasar y tiene que entrar al núcleo celular. ¿Y para qué entra al núcleo celular? Para trabajar en el ADN del núcleo celular y comenzar a producir nuestro metabolismo y nuestra conformación, al igual que la hormona del crecimiento. Bien, entonces tenemos las catecolaminas, ¿no? ¿Y quién regula este número de receptores? Este número de receptores no lo regula la cantidad de la hormona, les vuelvo a reiterar, lo regula la célula diana, es decir, la célula efectora. Dice, estoy funcionando mucho, bajo el número de receptores. Estoy hipofuncionando, no funciono bien, aumento mi número de receptores. ¿Sí? Entonces lo regula la misma célula que ejerce la función. Bien, y como les decía, entonces, eso es cuando tenemos receptores fuera de la membrana, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que pasa con estos receptores fuera de la membrana? Tienen que actuar a veces sobre un elemento dentro de la membrana, que esté al otro lado de la membrana. Viene la hormona y no puede pasar la membrana celular. Entonces actúa su receptor, activa su receptor. Este receptor generalmente actúa con la proteína G. La proteína G es una proteína que tiene 3 dominios. ¿Ya? Pues tiene 3 dominios. Entonces esta proteína G, cuando siente que el receptor ha actuado ahí, entonces se transforma, ¿no? Esta proteína G es como un canalito de 7 vueltas a la membrana. Es algo compleja su conformación. Pero la cuestión es que esta proteína G se transforma y abre un canal. ¿Sí? Abre un canal. Generalmente abre canales de sodio, abre canales de calcio, y estos despolarizan la célula o permiten un cotransporte, un contratransporte de otras sustancias, ¿no? Entonces utilizan, ¿no? Modifican la permeabilidad de la membrana, pueden activar bajo estos canales, pueden activar enzimas intracelulares, ¿sí? E incluso pueden activar algunos genes, ¿ya? Entonces, aquí es señalización, es decir, llega la hormona al receptor y activa este sistema, lo señaliza, abre canales, permeabiliza para que entren algunos iones, ¿no? Y estos iones, cuando entran en acción, pueden activar genes, pueden activar enzimas, etc. Y, por ejemplo, ¿no? ¿Quién modifica la permeabilidad? La apertura o cierre de las estructuras del receptor. Generalmente canales iones, ¿no? Y estos iones, como les digo, pasan y comienzan a hacer su efecto, ¿no? Y también pueden activar algunas hormonas intracelulares, por ejemplo, como son la insulina y la adrenalina. Ambas hormonas actúan bajo enzimas que se activan en el intracelular, ¿no? Las sinasas, ¿sí? Y la adenilciclasa activa, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Y también activan genes, ¿no? Principalmente los esteroides y las hormonas tiroideas. Y ahí entonces, ¿qué esteroides son los que activan genes, por ejemplo? ¿No? Las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Y ahí viene la sexualidad, ¿no? Entonces, en algún lado de las hormonas sexuales masculinas y femeninas hay transgénero, hay bisexuales, transexuales, pansexuales, homosexuales, ¿no es cierto? Entonces, la fisiología nos dice claramente, ¿sí? Tenemos, y no es que esté en contra de ideología de género, sino que porque de repente acá me linchan.
pero tenemos, es claro, ¿no es cierto? La fisiología es clara. Las hormonas esteroideas hay orientación sexual, masculina o femenina, punto, no hay más. ¿Ya? Entonces, y también se unen al complejo del ARN, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Estos se unen a una parte del ADN, ¿no? Un ADN promotor se llama, ¿sí? Se unen ahí para transcribir un segmento del ADN. Se llama promotor porque ese segmento es el que va a ser afectado. Llega el ARN, ¿qué ARN entra ahí a leer esto? ¿Qué ARN llega a leer esto? Chicos, recién hemos pasado el ARN, men. Viene, se lo lee, ¿cierto? Y de ahí se va hacia el ARN de trans. Y los ARN ribosomales jalan los aminoácidos para formar las proteínas que necesitamos. ¿Sí? Entonces, bien, y el mecanismo de acción del segundo mensajero, entonces ya hemos visto que las hormonas estimulan al receptor. El receptor puede estimular cambios conformacionales en la membrana celular o puede activar alguna enzima intracelular o celular, ¿no es cierto? O alteraciones genéticas. Y también puede usar una proteína intracelular como segundo mensajero, que es la que va a producir este efecto, ¿no? El AMP cíclico y el GMP cíclico vienen por el metabolismo de la adenilciclasa por el ATP, ¿cierto? Los iones de calcio y la calmodulina también ingresa calcio. La calmodulina es una proteína que tiene 4, ¿no es cierto?, puntos de unión con el calcio, ¿sí? Entonces entra el calcio y puede unirse a 3 o 4 puntos y ya comienza la producción de la calmodulina, ¿no? Y también los productos de degradación de los fosfolípidos de la membrana celular del mismo, ¿no? El diacilglicerol, el fosfato de inositol, ¿no? Que son considerados segundos mensajeros. Entonces, nuevamente, segundos mensajeros, la adenilciclasa, ¿no?, transforma el ATP en AMP cíclico, ¿sí? Y también transforma el GTP en GMP cíclico. Entonces, este es un segundo mensajero que produce un efecto dentro de la célula, ¿no? Entonces, estamos hablando de segundos mensajeros. Una proteína, ¿no?, que es la que va a efectuar, pero estimulada por la hormona que activó un receptor. Este receptor activó a la adenilciclasa y la adenilciclasa activó a ATP y lo volvió a AMP cíclico. Y este AMP cíclico es el que va a producir el efecto. Los fosfolípidos de la membrana celular, lo mismo. ¿De dónde vienen los fosfolípidos de la membrana celular? Esto es la bicapa lipídica y todo ese cuento, ¿sí? Entonces, lo mismo, van a producir diferentes efectos. Y el calcio y la calmodulina, igual. Entonces, a ver, por ejemplo, acá. Entonces, viene la hormona peptídica, actúa sobre su receptor. Este receptor generalmente está unido a qué proteína les dije, la proteína G, ¿no es cierto? Esta proteína G, cuando ya el receptor se une, se altera esta proteína G y activa la adenilciclasa. Y la adenilciclasa transforma el ATP en AMP cíclico, ¿no? Y ahí viene todo el cuento de la respuesta celular, ¿ya? Con la AMP cíclico. ¿Qué hormonas usa la adenilciclasa? Ahí tenemos un grupo de hormonas. Poco a poco las vamos a ir viendo. La fosfolipasa, o sea, los que usan los fosfolípidos. Igual, viene la hormona, activa su receptor, la proteína G se altera. Esta proteína G, ya la habíamos visto al comienzo cuando decía que también podía trabajar con canales iónicos, ¿no es cierto? Y alterar la permeabilidad. Bien, entonces esta proteína G ahora va a actuar sobre la fosfolipasa C de la membrana celular, ¿no? Y el fosfato de inositol
Entonces lo va a transformar en fosfato-inositol y en la diacilglicerol, ¿no es cierto? Y estos son los que finalmente van a actuar, van a volver su proteína sinasa y van a actuar sobre el metabolismo celular. ¿Ya? Entonces es otro segundo mensajero. ¿Qué hormonas usan la fosfolipasa C? Ahí tienen vasopresina, citosina, todos los de la neurohipófisis. ¿Y el calcio calmodulina dónde nos actúa? Igual pasa el calcio, ¿no? Entra calcio como activa el receptor activa la proteína G, la proteína G altera la permeabilidad, abre canales de calcio, entra calcio, el calcio se une a la calmodulina con sus 4 sitios de efector, basta que 3 estén con iones calcio, y esto activa las proteínas sinasa y nos trabaja sobre la contracción, ¿no es cierto?, en el músculo liso y sobre la tropomiosina en el músculo estriado, ¿sí? Entonces, la calmodulina. Bien, jóvenes, esta es la introducción. El día miércoles no hay práctica, ¿no es cierto? Ya hemos quedado que no hay práctica porque varios grupos no van a tener práctica esta semana. No sé si será feriado o no, el día miércoles 29. Entonces, si hay clases, solo vamos a tener clase teórica, no vamos a tener clase práctica. ¿Ya? Ya. ¿Listo, jóvenes?